El presidente Biden anuncia un recorte a los impuestos de la gasolina. ¿Cómo afectará los precios del combustible y hasta cuándo costarán millones de estadounidenses por este recorte? Nuevas imágenes del impactante accidente de un avión al momento de aterrizar. Más de 100 pasajeros corren para salvar su vida de las llamas que cubrieron la aeronave. La feroz ola de calor no da tregua en varios estados del país. Temperaturas de hasta 3 dígitos amenazan la salud de residentes y trabajadores. Ciudades en máxima alerta. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar porque la administración Biden quiere ayudar a los conductores del país con una medida que les representaría un ahorro en la compra de su gasolina. Pero ahora todo pasa a consideración del Senado. Alfredo Miranda tiene los detalles desde Washington. Con el propósito de frenar el constante aumento de precios en los combustibles, el presidente Biden propuso hoy al Congreso aún otra medida: suspender temporalmente por un periodo de 3 meses el impuesto a la gasolina. Podemos bajar el precio de la gasolina y dar a las familias un poco de alivio. Hago un llamado a las compañías para que trasladen cada uno de estos 18 centavos de reducción a los consumidores. Este no es tiempo de mercantilismo y ganancias excesivas. El impuesto a la gasolina es de 18.4 centavos por galón, que a un precio promedio de $5, el beneficio sería muy limitado. La reacción inmediata de los consumidores fue de beneplácito, pues al fin y al cabo les significaría un pequeño ahorro, como para Osman, quien gasta $100 para llenar el tanque. 20 galones para 2 días. 20 galones, sí. Eso significaría a 18.4 centavos por galón, más o menos unos $4 que se estaría ahorrando. $4 que ya sirven de algo, usted sabe, para todos los días. Según la administración, la medida le otorgaría un respiro a la población agobiada por la inflación y el aumento galopante de precios en la gasolinera. Sin embargo, el impacto no sería necesariamente el que se espera, sino que podría generar un efecto adverso. Tal vez ni siquiera llegue a impactar el precio del consumidor, porque un tax break de ese tamaño a nivel federal tendría un impacto bastante grande en cuanto al consumo. Aumenta el consumo una vez más y con eso se vuelve a aumentar el precio del petróleo. Al aumentar el precio del petróleo, tiene un impacto en el precio de la gasolina. El presidente Biden también hizo un llamado a las compañías petroleras y gasolineras. Criticó que los precios suban inmediatamente y que las rebajas tarden en llegar. Este es un tiempo de guerra, de peligro mundial. Ucrania. Estos no son tiempos normales. Bajen el precio que están cobrando en la gasolinera, que refleje el costo que ustedes están pagando por el producto. Háganlo ahora, háganlo hoy. Consolidar la propuesta del presidente depende ahora del Congreso, donde no existe mucha simpatía por suspender el pago de impuesto a la gasolina. ¿Podrá la administración persuadir a los legisladores? Eso es algo que aún está por verse. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticiero Estrella TV. Gracias, Alfredo. Y bueno, vamos a seguir con los aumentos porque ya es un hecho. Los aumentos también en las tasas de interés no van a parar hasta que la inflación sea controlada. El presidente de la Reserva Federal lo dijo hoy ante el Congreso en la primera de 2 audiencias. Jerome Powell agregó que entiende los problemas causados por el aumento de precios y se comprometió a seguir combatiendo la inflación, que llegó a su punto más alto, por cierto, en 40 años. Y mire, las autoridades de la Florida trabajan a todo vapor para determinar qué ocasionó en el aeropuerto de Miami lo que pudo haber sido una tragedia de grandes consecuencias. Anthony Belchi está en esa ciudad y nos tiene las reacciones. Anthony. Sí, y ahora se están intensificando las diligencias para saber qué provocó esta pesadilla en el aeropuerto de Miami, cuando un avión con 126 personas procedente de República Dominicana se incendió y todos temieron lo peor. Este es el momento en el que un avión con 126 personas a bordo se incendia nada más aterrizar en la pista del aeropuerto de Miami, provocando el pánico y el desconcierto de todos. No se han lamentado víctimas mortales, solo 3 personas con heridas menores. Destruido y estaba todo el avión en el piso. No había ninguna llanta y ellos todos salieron por el avión y sin
ningún herido grave. Los pasajeros de este vuelo procedente de República Dominicana, repleto de venezolanos que utilizan este trayecto para conectar con Estados Unidos, difícilmente podrán olvidar esta pesadilla. Ante estos momentos de caos y miedo, la mayoría temió por su vida. Intentando aterrizar, empieza a brincar el avión y de lado a lado iba el avión. Y entonces llega un momento en el que empieza a sonar muy duro. Yo abrazo hacia el señor y cierro los ojos. Yo dije, no, ya me morí, no quiero ver nada. Todos trataban de huir del avión como podían, casi al grito de sálvese quien pueda. Y es que viendo las imágenes, con el fuego y las llamas devorando la aeronave, parece un milagro que no haya habido muertos. Tuve que salir por el ala del avión. Me caí saliendo del ala del avión. Y también gracias a la actuación de los equipos de emergencia, todo quedó en un susto. Y cuando abro los ojos, estaban todos los vidrios rotos y la gente corría y corría. Los hechos ocurrieron en la pista principal del aeropuerto de Miami, donde se realizan el 80% de las operaciones diarias. La Agencia Federal de Transporte ya ha abierto una investigación para esclarecer todos estos hechos. Eso es todo por mi parte. Devuelvo la conexión al estudio. Gracias, Anthony. Bueno, de Miami nos vamos a ir a Texas porque la primaria Robb, donde murieron 19 estudiantes y 2 maestras en Uvalde, Texas, será demolida. No puedes pedirle a un niño que vuelva ahí. Eso dijo el alcalde Don McLaughlin, quien dijo que lo decidió tras hablar con el superintendente del distrito escolar, Hal Harrell, quien ya el 6 de junio había declarado que ni los alumnos ni el personal volverían al plantel. Bueno, y también ahí en Texas el calor es calcinante. En varios edificios que no cuentan con aire acondicionado, los trabajadores se están asando literalmente. Juanita Hernández está en esa ciudad y nos cuenta todo lo que están pasando. Históricamente, los días de junio son los más calurosos en Texas y según expertos, las temperaturas continuarán sobrepasando los 100 grados Fahrenheit. Está calientísimo. Altas temperaturas que se han convertido en un desafío como para el Consulado General de México en Dallas, donde, según el vocero Rubén Enoch, el sistema de enfriamiento ha estado trabajando de manera intermitente. Tú entras y se siente, está yo creo mejor acá afuera que ahí adentro, pero está caliente. Y por medio de un comunicado, el vocero Rubén Enoch nos indicó que actualmente se encuentran trabajando en la fase presupuestal y técnica del reemplazo del aire acondicionado que, escuche usted, data de 1980. Según expertos, un sistema de aire acondicionado comercial dura entre 10 y 15 años. Desde que entras, no hay aire acondicionado. De hecho, esta semana íbamos a estar arriba de 100 grados. En todo Texas. Una preocupación para el señor Enríquez Mota, quien sabe que las condiciones de calor extremo pueden afectar la salud de una persona. Y toda la gente está ventilándose con las manos, con un papel que traen a la mano, y la verdad es que yo estaba sudando. Y mientras aún no hay fecha para cuándo se arreglará el sistema de aire acondicionado en el Consulado General de México en Dallas, algunos meteorólogos advierten sobre una segunda ola de calor que se dirige hacia el este y sur del país, afectando a estados como Texas, donde ya se han registrado temperaturas récord. Juanita Hernández, Estrella TV. Bueno, y mire, la primera mujer originaria de México en llegar a la Cámara de Representantes de Estados Unidos ya presentó juramento. La republicana Mayra Flores, de 36 años, quien nació en Tamaulipas, venció en una elección especial en una zona del Valle del Río Grande que por más de 100 años dominaron los demócratas. Flores llegó a Estados Unidos cuando tenía solamente 6 años. Bueno, y en otros temas, los Ravens de Baltimore informaron hoy sobre la muerte de uno de sus jugadores. Jalen Ferguson, quien tenía 26 años, militó 3 temporadas con los Ravens y se desconoce la causa de su deceso, que se sumó al fallecimiento de Jeff Gladney, de 25 años, quien militaba con los Cardenales de Arizona, quien falleció también en un accidente automovilístico. Un violento sismo golpeó hoy Afganistán y dejó un impresionante número de muertos y heridos que el gobierno afirma no hay duda que desgraciadamente aumentará. María Teresa Sarabia nos tiene la información. Más de 1,000 muertos y casi 1,500 heridos fue el saldo de un poderoso terremoto magnitud 5.9 en la escala de Richter que estremeció la madrugada de este miércoles una remota y empobrecida zona del este de Afganistán, muy cerca de la frontera con Pakistán. Las dramáticas imágenes que le dan la vuelta al mundo muestran cientos de casas de barro destruidas por los deslizamientos de tierra que provocó la violenta sacudida
y a los rescatistas trabajando frenéticamente para sacar de los escombros a los heridos, a quienes luego llevaban en mantas a helicópteros para trasladarlos a hospitales. Las autoridades advirtieron que el número de fallecidos aumentará con las horas luego de que se realicen las labores de búsqueda de sobrevivientes en las poblaciones más afectadas, que fueron Paktika y Khost, aunque el temblor también fue sentido en Islamabad, la capital del país. El sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros según el Servicio Geológico de Estados Unidos, en una área de difícil acceso, y un segundo temblor de magnitud 4.5 se registró casi al mismo tiempo. La ONU reaccionó con rapidez y desplegó equipos de evaluación de emergencia, informó la oficina de ese organismo para la coordinación de asuntos humanitarios, mientras que el enviado de la Unión Europea para Afganistán dijo que el bloque está dispuesto a coordinar y suministrar ayuda de emergencia. La catástrofe representa un enorme desafío para el nuevo gobierno talibán, que atraviesa una profunda crisis financiera luego de que el año pasado fue abandonado por gran parte de la comunidad internacional tras la caótica retirada del ejército de Estados Unidos de la guerra más larga de su historia. María Teresa Saravia, Noticiero Estrella TV. Regresamos después de la pausa con más información. La Administración de Alimentos y Medicamentos tomará una medida histórica contra los cigarrillos. Un pequeñito estaba atrapado en su hogar rodeado de llamas, pero aparecieron heroicos policías y bomberos. Todo México está indignado por el asesinato a balazos de 2 religiosos. Continuamos con la información y las más altas autoridades de salud saben lo adictiva que es la nicotina y por primera vez tomarán medidas para regular el nivel de esa sustancia química en los cigarros. En Nueva York, Ángela González nos habla sobre lo que se está planeando para poder lograrlo. En un paso histórico, la Administración de Alimentos y Medicinas, FDA, pretende reducir la principal causa de muertes prevenibles en el país, fumar, por lo que la agencia está preparando un mandato que obligará a las compañías de tabaco a reducir dramáticamente la cantidad de nicotina que contienen los cigarrillos que se venden en Estados Unidos. Sí, es adictiva la nicotina, pienso que sí, porque uno siempre le da ganas de fumar. Ve a alguien fumar y también se le antoja o le da ganas a uno también de fumar. Sin embargo, la idea de hacer que los cigarrillos sean menos atractivos para los fumadores no convence a muchos, que creen que son políticas pasivas y que los llevarán a buscar alternativas peligrosas como usar cigarrillos de vapor, añadir nicotina manualmente a sus cigarrillos, fumar más o conseguir cigarrillos con alta nicotina en el mercado negro. Ellos le bajan la nicotina y le suben el precio y como quiera lo van a comprar, lo que pudieran quitarlo y eliminarlo. Cerca de 500,000 de estadounidenses mueren cada año por enfermedades relacionadas con el cigarrillo, pero dejar de fumar no ha sido fácil para Julio. ¿Y qué has tratado de hacer para parar y no has podido? Ir al hospital, pastillas, la coma. Según un estudio de la FDA, con estas políticas se pretende reducir la cantidad de fumadores del 12.8 al 1.4% para el 2060. Cabe recordar que a partir del 2009 el Congreso le dio amplios poderes a esta agencia para regular los productos de tabaco. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Estrella TV. Gracias, Ángela. Y mire, captan el dramático rescate de un niño de 3 años de una casa rodante que se incendió en Wisconsin. Hello! Police! To your right. Down to the right. I got him. Go to the front. Los policías rompieron varias ventanas de la vivienda llamando al pequeño para poder sacarlo de ahí. Al final, uno de los bomberos logró entrar y rescatar al pequeño. Y bueno, él fue trasladado a un hospital donde se está recuperando, al igual que su madre, quien sufrió quemaduras de 3er grado al salvar a la madrastra, quien se encuentra ahora en coma inducido. Vamos también a California, donde un hombre que presuntamente secuestró, violó y torturó a una mujer es un ex policía. Se trata de Pete McGuire, de 59 años, quien está acusado de haber retenido en su casa por varios meses a una joven de 22 años que logró escapar. McGuire trabajó en el Departamento de Policía de Huntington Park de 1986 a 1987 y en el Departamento de Policía de Hawaiian Gardens de 1995 a 1997. Tenemos más información después de la pausa.
Desatan una cacería humana en México para dar con el sujeto que asesinó a 2 sacerdotes jesuitas. La falta de agua en un estado de México ya está provocando peleas entre la desesperada gente. Construyen una megacárcel para reclutar a decenas de miles de presuntos pandilleros. Continuamos con la información. La indignación que generó el asesinato a sangre fría de 2 religiosos en México obligó al gobierno a desplegar incluso a elementos del ejército para dar con los responsables. Vamos a la Ciudad de México con Víctor Blázquez y el reporte. En México hay urgencia por encontrar los cuerpos de cuando menos 6 personas que fueron ejecutadas a sangre fría en Cerocahui, Chihuahua, entre ellos el de un guía de turistas identificado como Pedro Heliodoro, la esposa de una de las víctimas, 2 sacerdotes jesuitas y 2 turistas que no aparecen. Incluso el gobierno destacó a efectivos militares en la región para localizar los cuerpos. Ahora lo que nos importa más es encontrar los cuerpos. Ya se ha avanzado en la investigación. Aunque las autoridades han identificado al Chueco como jefe de plaza del lugar como presunto responsable del multihomicidio y sobre quien pesa una orden de captura desde 2018 por la muerte de un turista americano, de él aún no se sabe su paradero. Mientras los jesuitas y la sociedad rezan juntos por los que ya no están. Los jesuitas han sido figuras de autoridad moral en la Sierra Tarahumara. Han sido personas que lograban generar equilibrios en la comunidad, eran respetados, su palabra era tomada en cuenta. La indignación por estos hechos llegaron hasta el Vaticano y calaron en el máximo jerarca de la Iglesia, quien lamentó la violencia con la que fueron ultimados y la desgracia que vive el país. ¿Cuántos asesinatos en México? Estoy cercano con el afecto y la oración a la comunidad católica afectada por esta tragedia. Una vez más repito que la violencia no resuelve los problemas, sino que crece el sufrimiento inútil. Cabe destacar que familiares que tienen a un desaparecido se mostraron indignados cuando el gobierno manda al ejército a buscar los cuerpos en Chihuahua, mientras en el país hay 100,000 desaparecidos y no existe la misma urgencia por encontrarlos, dicen. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticiero Estrella TV. Esa es la triste realidad en México. Y bueno, también en México la crisis que atraviesa Nuevo León por la falta de agua se está tornando violenta. Varias mujeres agredieron con garrafones vacíos a otras personas porque en lugar de darles agua querían regar los árboles en el municipio de Guadalupe, mientras que otros grupos dijeron que tienen 15 días sin el líquido y realizaron múltiples bloqueos en diferentes calles. Y el gobierno de El Salvador está construyendo el centro de confinamiento del terrorismo. Sí, así como lo escucha. Se trata de una megacárcel destinada a encerrar a los miles de pandilleros que fueron detenidos durante el régimen de excepción. Nuestro corresponsal Walter Peñate nos tiene la historia. Este es el día a día en El Salvador de los últimos 3 meses. Las fuerzas de seguridad han ejecutado hasta este miércoles más de 41,000 capturas de pandilleros, colaboradores o sospechosos de tener vínculos con las maras. Los arrestos masivos han saturado las cárceles y por eso el gobierno construye una prisión gigantesca para encerrar a los pandilleros detenidos. Una cárcel que va a contar con todas las condiciones necesarias para que no puedan escapar de ahí y para que no puedan ver la luz del sol. La cárcel es construida en una apartada zona del departamento de San Vicente, en un terreno de varias hectáreas pertenecientes al Estado. Al gobierno del presidente Bukele parece no importar las críticas de defensores de derechos humanos que ya la tildan como campo de concentración. Nosotros vamos a hacer lo que los salvadoreños nos están pidiendo y la misión que nos está dando los salvadoreños es clara: erradicar a estos terroristas del territorio salvadoreño. Estrella TV salió a las calles a palpar la opinión de la gente. En su mayoría, la población avala la nueva obra. Como una medida para combatir la delincuencia y poder un poco deshacinar los centros penitenciarios que hay actualmente en El Salvador, me parece una buena medida. Es necesario que ellos estén encerrados. Sí, es bastante importante que los tengan lejos de la ciudad, ya sea por la violencia tanto familiar como social. El centro de confinamiento para el terrorismo albergará unos 50,000 pandilleros y, según el gobierno, contará con un sofisticado y riguroso sistema de seguridad.
En San Salvador, El Salvador, Walter Peñate, Noticiero Estrella TV. Vámonos ahora al Perú porque ahí realizaron un importante descubrimiento en una casa de la capital en Lima. En el interior de esa vivienda, un grupo de arqueólogos desenterró una antigua tumba del Imperio Inca con restos que podrían datar del siglo V y que estaba rodeada de plata y objetos de bronce. Regresamos después de la pausa con más información. Mire esto, en California 2 osos usaron como ring de boxeo el garage de una casa en Lake Tahoe. Los enormes animales se pelearon en el pequeño espacio y causaron un desastre. La dueña de la vivienda dijo que lo despertó el ruido y los gruñidos que hacían los osos al chocar uno al otro. Toda la acción quedó grabada con la cámara de seguridad. ¿Qué le parece? Y mire, una pareja de Nebraska quiso ser buena con las abejas y se llevó la sorpresa de su vida cuando después se dio cuenta que tenía más de millones de abejas viviendo en su casa. Tuvieron que trasladarlas a otro lugar para no matarlas y obviamente que las abejas no los picaran a ellos. Con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado.